Hola a todos y a todas, estamos aquí otra vez y ahora vamos a empezar con una serie de vídeos que están mucho más cerca de mi profesión, que son las moléculas que forman la vida. Para enfocar estas moléculas que forman la vida, nos vamos a fijar en algo que ya vimos en algún vídeo anterior, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida, que está basado en la cábala, en el judaísmo. Pues bien, este árbol de la vida, como veis aquí, tiene una esfera superior, que sería Keter, la corona, que es la representación de Dios, de lo más inmaterial, de lo innombrable, o si tiene nombre no se conoce su nombre. Sería la idea del absoluto, del uno, de lo cual arranca todo. De esta esfera superior, la corona, Keter, van cayendo como si fuera una cascada distintas cualidades de ese absoluto, y a medida que se van alejando, esas cualidades se van haciendo un poco más materiales, un poco más concretas, hasta ya terminar en la última esfera, que se llama Malhut, que es la materialización de absolutamente todo lo que hay en el árbol de la vida. Pues bien, estas moléculas que dan lugar a la vida pueden ser unas moléculas muy sencillas, como el agua, o átomos, como el átomo de carbono, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a enfocar en el agua. Bien, el agua. ¿Os acordáis de un anuncio que hubo hace bastantes años que se llamaba Big Water, my friend? O sea, y quería significar sé como el agua, amigo mío, sé como el agua. Bien, vamos a ver qué significa esto de ser como el agua y de cómo es el agua. El agua es la cuna de la vida. La vida se formó en el agua, en este planeta. Y el agua es el que dio opción a que se formara la primera célula, cuando con las cualidades del agua se formaron las membranas y se definió un lugar dentro y un lugar fuera. Y eso fue el arranque de las células. ¿Y cómo es el agua? El agua, ya lo habéis oído todos, es el H2O. El H2O, que es un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Qué tienen de especiales? Pues tienen de especiales en que tienen polaridades distintas. El oxígeno es en proporción al hidrógeno, es una molécula más grande, más poderosa, con más presencia, y tiene mucha más fuerza que el hidrógeno. Al tener mucha más fuerza que el hidrógeno, arrastra hacia sí los electrones del enlace que comparten. Sin embargo, los hidrógenos son chiquitos y tienen poca fuerza, con lo cual ese electrón que comparten con el oxígeno se dejan arrastrar, se lo dejan llevar, porque no tiene fuerza para oponerse, se lo dejan llevar. Como resultado de esto, el oxígeno se queda cargado con una carga parcial negativa, y los hidrógenos se quedan cargados con una carga parcial positiva. Es lo que aparece cuando vemos la fórmula del agua, que en el oxígeno siempre se le pone un delta menos. Delta significa carga parcial, un poquito más de negativo. Y a los hidrógenos tienen un delta más. No sé si me he equivocado. El oxígeno tendría un delta menos, ahora sí, y los hidrógenos tendrían, cada uno de ellos, un delta más. Es decir, que tienen polaridades distintas.
Y es este hecho de las polaridades distintas lo que da la característica fundamental del agua. Porque funcionan como imanes. Una molécula de agua funciona como un imán. Tiene un polo negativo, que sería el oxígeno, y tiene dos pequeños polos positivos, que serían los hidrógenos. De manera que cuando hay muchas moléculas de agua, el oxígeno atrae a los hidrógenos de otra molécula de agua y los hidrógenos se arriman para compensarse a los oxígenos de otras moléculas de agua, con lo cual se forma una red. Y curiosamente es una red tridimensional. Es una red tridimensional que está unida por unos enlaces muy débiles, unas atracciones muy débiles. Pero al ser muchas, la fuerza que tienen todos estos enlaces tan débiles, tan chiquitos, se hace muy potente y muy fuerte. Esto tiene la característica de que el agua es fluida, se adapta. Si nos preguntamos qué forma tiene el agua, ninguna, ¿sí? Y todas. No tiene forma en sí misma, pero se adapta y adquiere todas las formas de aquellos recipientes que la contienen. Esto es la idea fundamental de la adaptación del agua. Se adapta a todo. No rechaza nada. Puede tener forma de vaso, puede tener forma de tubería larga, puede tener forma de lámina. Si tiramos el agua al suelo, forma una lámina. Puede tener forma de lago, puede tener forma de cualquier objeto o cualquier situación que lo contenga. Y otra de las características del agua, una maravillosa característica del agua, es que el agua en sí misma es como es y no pretende ser nada más. Nada más. El agua es como es. ¿Esto qué significa? Pues significa que el agua no interviene, el agua está. Y todas las moléculas que se añaden al agua, el agua hace que esas moléculas adquieran una configuración. Las moléculas que son solubles en agua se disuelven en el agua con toda la felicidad del mundo. Pero también hay moléculas que no les gusta el agua. Entonces, si añades esas moléculas que no les gusta el agua, esas moléculas acaban reuniéndose todas unas junto a otras para defenderse del agua y acaban formando unas micelas, unas bolitas. Esto es muy, muy fácil de ver cuando añadimos aceite al agua. Añadimos aceite, lo agitamos bien, hasta formar una emulsión y lo dejamos reposar. Al cabo de pocos minutos, el aceite está formando unas películas de aceite redondeadas sin mezclarse con el agua en absoluto. ¿Qué supone esto? Pues supone que ante el agua, todo lo demás se define según lo que es. Pero también hay que tener en cuenta que hay moléculas
que por una parte aman el agua y están felices interactuando con el agua. Y por otra parte, no se sienten cómodas con el agua. Son hidrófobas por una parte e hidrófilas por la otra. La parte hidrófila, feliz de estar en contacto con el agua. La parte hidrófoba se intentan agrupar para defenderse del agua. Y esto es precisamente el origen de las membranas y el origen de la vida. Las membranas están formadas por lípidos, por fosfolípidos de membrana, y estos fosfolípidos, los ácidos grasos, tienen una característica que repelen el agua, pero tienen una cabeza de ácido fosfórico y otras moléculas que están encantados de la vida de estar con el agua. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay estos fosfolípidos para que estas moléculas estén a gusto? Pues por una parte, la cadena lipídica se junta entre ellas. Y la parte, vamos a poner que serían mis muñecas, la parte hidrófila, que serían el ácido fosfórico y otro tipo de moléculas, quedan hacia adentro y quedan a los dos lados de la membrana, para estar perfectamente en contacto con el agua. El siguiente paso de equilibrio de estas moléculas, de estos fosfolípidos, es que se acaban haciendo unas esferas, y así se encuentran a gusto. Y fijaros, al formarse unas esferas tenemos dos espacios, un espacio interno que se va a conservar y otro espacio externo que va a variar. En el espacio interno estaría fundamentalmente formado por agua y otras moléculas, y el espacio externo formado fundamentalmente por agua y otras moléculas mucho más dispersas. Esto es precisamente el arranque de las células, el arranque de la formación de la vida. En aquellos primeros tiempos, en el océano, cuando las células eran bacterias, por supuesto, y muy, 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 muy sencillas, pero a la vez enormemente complejas. Y es decir, que aquí tenemos la otra característica del agua. Ante el agua, todas las moléculas adoptan una postura según su característica. Según su característica, se manifiestan de una manera o de otra. Y esto dio lugar a una propiedad emergente que fue la formación de las membranas y la formación de las futuras células. ¿Qué nos dice el agua? El agua nos habla de la integridad, de ser lo que somos, de la coherencia de ser lo que somos en todas las circunstancias, en todos los momentos, no pretender ser nada más. El agua que no pelea. Si se le quiere poner en una botella, tendrá forma de botella. Si se le quiere poner en un vaso, tendrá forma de vaso. Si se le quiere poner en un florero, tendrá forma de florero. Es decir, que todas las circunstancias son aceptables para el agua. Puede estar en un charco,
puede estar contaminada, entre comillas, puede estar contaminada, puede estar en un río extremadamente puro de montaña y el agua no le importa. El agua sigue siendo agua. Y me podéis decir, ¿y si está contaminada? No importa, no importa. Si está contaminada, solo hay que esperar a que se evapore el agua y la contaminación se queda abajo. Y el agua, las moléculas de agua pura, ascienden a las nubes y la contaminación no existe. Es decir, que en cualquier circunstancia el agua es lo que es. Y este sería el aprendizaje del agua, el be water. Puedes tener todas las formas, puedes vivir en todas las circunstancias, puedes regar un césped con flores o puedes chocar contra una roca llena de aristas. No importa, sigue siendo agua. Y es más, cuando tú eres agua, todo a tu alrededor toma su lugar. Todo a tu alrededor se define y se forma una totalidad. Bien, esta es la primera parte del agua. Continuaremos en un siguiente vídeo. Hasta luego.